Mira que nos han traído. Es la nueva. Espero que conozcas las reglas. Él es mi esposo. No te hagas ideas raras. Si tengo problemas, te aseguro que yo también los daré. Quizás supone viajar mucho en el tiempo el hecho de recuperar este fragmento de la serie El cuento de la criada para arrancar este cuarto episodio del podcast Ojo al lunes que hacemos para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. El mes pasado conversamos sobre nuevas maternidades y paternidades y este mes no hemos querido dejar pasar la oportunidad para cerrar el tema hablando sobre infertilidad y reproducción asistida. El cuento de la criada, con lo que abrimos el episodio de hoy, se basa en un futuro distópico, un mundo aterrador con una sociedad en ruinas, sin recursos y con una pandemia de infertilidad. La sociedad se ha reorganizado en un sistema de castas, donde las criadas son las únicas mujeres fértiles y se les obliga a poner su cuerpo al servicio de hombres de clase alta con el único objetivo de la gestación. Puede parecer que estamos hablando de un futuro remoto e incluso apocalíptico, pero sin duda esta serie nos hace pensar. Paramos la máquina del tiempo, nos quedamos en diciembre del año 2022 y nos vamos a centrar en abordar algunos datos sobre este tema. La infertilidad, a día de hoy, es un problema de salud mundial que afecta a millones de personas en edad de procrear. Los datos disponibles en la Organización Mundial de la Salud nos indican que entre 48 millones de parejas y 186 millones de personas sufren infertilidad. Afecta normalmente por igual a hombres y mujeres, ¿vale? Pero sí que en el 25% de las parejas infértiles existe más de un factor que contribuye a la infertilidad. En ellos podemos identificar cosas como el estrés, una vida sedentaria, abuso de determinados fármacos, consumo de alcohol y tabaco. Son aspectos que contribuyen a disminuir la fertilidad. España es el segundo país de la Unión Europea con la tasa de fertilidad más baja. Hablamos de 1,23 hijos por mujer. El informe estadístico de técnicas de reproducción asistida de 2019, que está elaborado por el Ministerio de Sanidad y la Sociedad Española de Fertilidad, manifiesta que en España se han contabilizado un total de 180.906 tratamientos de reproducción asistida. Normalmente podemos hablar de frustración, desesperación e incluso infelicidad, que es lo que viven muchas mujeres y parejas que se enfrentan a esta dificultad que sin duda se convierte en algo problemático en su día a día. Especialmente para las mujeres sí que vemos que obviamente es mucho más difícil de gestionar debido a toda esa presión social y a la educación recibida. La infecundidad es un duelo incomprendido y muchas veces invisible, ya que tampoco se expone públicamente, ya sea por vergüenza o por culpa. Las mujeres que lo sufren sienten una pérdida de control sobre la vida ideal que habían programado y su proyecto de vida biológico, incluso psicológico y social, se ve frustrado. Hay plataformas como por ejemplo La Vida Sin Hijos, encabezada por la matrona Gloria Lavall, que apoyan a las mujeres que han querido ser madres y no han podido por una u otra razón. Os recomiendo que sigáis su perfil en Instagram, ya que es muy interesante lo que comparte, y este sería su IG, Gloria Lavall _La Vida Sin Hijos. Os repito porque Gloria Lavall, el apellido acaba en Y, ¿vale? Gloria Lavall _La Vida Sin Hijos. Como sociedad tenemos un papel importante para, yo creo que facilitar la recuperación que supone este duelo de la infertilidad, evitando mensajes inadecuados que yo creo que todos hemos escuchado, sobre todo cuando nos sentamos a comer con amigos que no vemos hace tiempo y obviamente con la familia. Esos mensajes tipo ¿cuándo vas a tener hijos? O se te va a pasar el arroz. Son mensajes que también veo que la autora María Fernández Miranda en su libro Mujeres sin hijos contra los tópicos recupera porque no dejan de ser un cliché y algo que no deja de incomodar, presionar y añadir una situación muy incómoda a un proceso doloroso que pueden estar viviendo muchas mujeres y parejas.
En España contamos con más de 400 centros de reproducción asistida y solo entre un 10-20% son centros públicos. En nuestro país operan numerosas clínicas privadas, como puede ser el Instituto Valenciano de Infertilidad, conocido como IBI, cuya facturación en 2020 fue de 287,8 millones de euros. Sin duda, estas clínicas privadas están moviendo muchísimo dinero porque la infertilidad es un problema cada vez más común, y los fondos de capital riesgo han puesto su atención en esta tipología de empresas. La reproducción asistida es una de las opciones a las que más se recurre a la hora de ser padres. La fecundación in vitro es una de las técnicas utilizadas para ello y permite fecundar un óvulo con un espermatozoide fuera del útero para la posterior implantación de los embriones en el útero. Es una técnica que puede realizarse a nivel conyugal, con material genético de la propia pareja, o con material donante, ya sea con donación de óvulos, espermatozoides o ambos, dependiendo de cada caso en particular. El proceso de fecundación empieza por la estimulación ovárica, seguido de la punción folicular. La propia fecundación in vitro sería la siguiente fase, el cultivo embrionario y finalmente la transferencia de esos embriones. Hemos estado buscando información, preparando este episodio, sobre los precios que suelen suponer este tipo de tratamientos, y hemos visto que en algunas clínicas se ofrecen desde 3.000 euros, pero normalmente acaban alcanzando entre 6.000 y 7.000 euros, ¿vale? Otros tratamientos que facilitan los centros de reproducción asistida son también la inseminación artificial, tratamientos de reproducción para mujeres que quieren ser madres sin pareja, maternidad compartida para parejas de mujeres, conocido como método ROPA, ovodonación, que es la recepción de embriones donados, microinyección intracitoplasmática de espermatozoides o la crioconservación de embriones. También hay muchos otros y todos con un precio variable, siempre dependiendo de en qué clínica quieres realizarlo. Pero, ¿por qué se da la infertilidad? Pues bien, a ver, esta es una pregunta que ginecólogos y biólogos tratan de responder con diferentes investigaciones y estudios que están llevando a cabo. Preparando este programa, además, di con un tipo de infertilidad que para mí era una gran desconocida, y que, rascando información, realmente veía que no era solamente una desconocida para mí, sino que no se habla mucho y no se le pone apellidos, por así decir. Se trata de la infertilidad secundaria. Este tipo de infertilidad ocurre cuando no se puede concebir ni llevar un embarazo a término después de haber estado embarazada previamente y haber dado a luz sin problemas ni complicaciones. Comparten muchas causas con la infertilidad primaria, pero no son lo mismo. Para conocer más sobre ella, vamos a conversar con Ana Belén Castrillo Gutiérrez, autora del libro Todo lo que aprendí, editado en noviembre del año 2020, y que es un libro que busca dar visibilidad a los problemas a los que se enfrentan mujeres y parejas cuando buscan un segundo embarazo. Bienvenida, Ana, y muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Pues me gustaría preguntarte, pues un poco por la sensación que he tenido preparando este episodio, si realmente sabemos poco sobre la infertilidad secundaria, y si realmente piensas que es una gran desconocida, y por qué. Bueno, Roberto, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast, que soy seguidora máxima. Gracias a ti. Y nada, sí, o sea, yo creo que la infertilidad como tal es un término con el que estamos todos muy familiarizados, pero realmente la infertilidad secundaria, en mi opinión, es la gran desconocida. Ujú. Y gente como yo, que lo hemos vivido en primera persona, pues te encuentras con las típicas frases de la gente, ¿no? Cuando ya has tenido un hijo, o una hija en mi caso, para cuando el hermanito, no le dejes solo, cosas así, y el duelo interno y todo lo que esa persona puede estar viviendo es bastante peliagudo, porque realmente la gente piensa que si tú has tenido un hijo, ¿por qué no puedes tener otro? Y hay muchísimas parejas o personas que están enfrentándose a esto en silencio, porque realmente no se da a conocer ni se habla del tema.
¿Cuánto crees que pesa esa presión añadida que comentas? Muchísimo. O sea, muchísimo porque yo siempre digo que la infertilidad es una enfermedad, se trata como una enfermedad y tiene una carga muy fuerte de componente psicológico. Entonces, o sea, tú tienes una pierna rota, vas al médico, te lo curan y chimpún, sigues tu vida. Pero si estás deseando tener un hijo y no puedes y no encuentras la causa y sinceramente cada vez que te viene el periodo te frustras y te pones a llorar, mentalmente es muy duro. Pero es que encima la sociedad no acompaña porque en la sociedad, pues eso, te vas encontrando con gente que te suelta las grandes frases, ¿no? De se te va a pasar el arroz, para Claro. cuándo vas a tener un hermanito, en fin. Y eso es muy duro porque tú ya estás un poco rota por dentro, sinceramente, y todas estas cosas no ayudan y es en parte por el desconocimiento que comentábamos antes. Total. Te comentaba en la anterior pregunta lo difícil que me había resultado buscar información y la poca que he encontrado ha sido principalmente relacionada con centros privados de reproducción asistida. ¿Crees que falta información por parte de la sanidad pública? Pues me encanta esta pregunta, Robert, porque yo creo que información sobre reproducción asistida hay mucha. De hecho, conozco varias personas que han ido, que se han hecho una fecundación in vitro, que han pasado por un proceso de fecundación in vitro con la sanidad pública. Y de reproducción asistida, tú buscas información y hay toda la que quieras. El kit de la cuestión es que no se habla de la causa de esa infertilidad. O sea, aquí sí que no hay información. Porque, por ejemplo, de nuevo volviendo a la infertilidad secundaria, gente que ha tenido un hijo de forma natural y fácil, como fue mi caso, y luego de la noche a la mañana no puede tener otro por años y años de intentarlo, ahí hay una causa. O sea, lo fácil, y digo fácil entre comillas, y ahora explico por qué, lo fácil es ir a una clínica de reproducción asistida y tirar para adelante con lo que te digan. Y fácil entre comillas porque ese tampoco es un camino de rosas, pero lo que es complicado y donde no hay información es en buscar la causa del problema. Y hay miles de causas del problema. Desajustes hormonales, enfermedades autoinmunes, el estrés, la forma de vida que llevamos, 1.000 millones de causas. Entonces, esto yo creo que sí que falta muchísima información y yo en mi experiencia, en la de muchas amigas que lo han vivido y parejas, creo que, bueno, pues que los médicos no tienen tiempo, no tienen medios y algunos no tendrán tampoco ganas de investigar estas causas que al final pues es ir a la raíz del problema. Y yo creo que es donde se debería ir, ¿no? O sea, no pongas una tirita, dime qué está pasando y por qué te haces heridas, para dejar de hacerte más heridas, ¿no? No para seguir curando. Entonces, yo aquí creo que falta muchísima información, muchísimo. Sí, y teniendo en cuenta esto que dices, también un poco por los casos más cercanos que conozco, es como que se hace muy difícil encontrar respuestas para saber claramente qué es lo que te pasa, lo que te está dejando de pasar o a qué te tienes que enfrentar. ¿Por qué crees que se da esta dificultad? ¿Por qué es tan difícil poder ponerle apellidos a la infertilidad secundaria, saber cuál es el origen, el motivo? Pues en mi opinión, porque primero porque no es fácil, porque cada caso es único, realmente. O sea, cada caso es muy particular y hay gente que a lo mejor con temas de alimentación mejora las 4 cosas que tenía problemas, por ejemplo, la progesterona, pues con alimentación consigues tener la progesterona en los niveles óptimos para un embarazo y chimpún, y en 3 meses lo has conseguido. Otros son un problema muy grave y hay gente que de verdad es infértil y que no puede tener hijos si no es con ayuda. Ojo, que hay gente que ni con ayuda puede tener hijos, que esto también es un tema muy silenciado. O sea, hay gente que no puede tener hijos, ni en clínicas. Vamos, puede tener hijos por otras vías, pero adoptando o con gestación subrogada o con otros medios, pero no de su cuerpo. No biológicamente hablando, por así decir, ¿no? Eso es.
Entonces, yo creo que primero, como cada caso es muy particular, requiere mucha investigación. Y de nuevo, hablo en primera persona. O sea, yo, una de las cosas donde no me rendía era o sea, yo no podía concebir que mi hija llegase al mundo a la primera, literalmente, sana como una pera y sin esfuerzo. Y después de ahí he estado 6 años buscando un segundo hijo y no podía. Entonces, a mí esto es algo que no lo podía concebir, así que yo me he esforzado mucho en buscar el porqué. Y en ese esfuerzo he hecho un montón de pruebas, que son las típicas que te hacen en las clínicas de reproducción, pero también he investigado muchísimo fuera, temas de nutrición, en temas de hormonas, en temas de inmunidad, en fin. Y, o sea, sinceramente, yo me he hecho pruebas que no hacen en España, o sea, me hice un análisis que tuve que mandar a Estados Unidos, un análisis hormonal y tal, y entonces al final pues es costoso, no solo económicamente, sino también de paciencia y de moral, ¿no? Que también es casi la parte más importante. Entonces eso, yo creo que en la sanidad, tanto pública como privada, digamos que lo que yo veo es que nadie tiene la paciencia infinita de indagar tanto como para buscar un porqué. Ok. En noviembre del año 2020 publicaste Todo lo que aprendí. ¿Por qué te decidiste a escribir este libro? Pues de nuevo, porque sinceramente como he vivido muchas cosas en toda esta búsqueda y se vive muy en soledad, o sea, aunque tengas pareja, al final también las mujeres nos cargamos mucho la culpa en todo esto y es como, pues bueno, hay partes en las que vives esto muy en soledad y cada vez que me iban pasando cosas, iba aprendiendo cosas, por eso lo titulé Todo lo que aprendí. Yo decía, ¿por qué nadie me lo ha contado antes? ¿No? O sea, ¿por qué a mí no me han dicho que con la alimentación puedo mejorar X, Y y Z? ¿Por qué no me han explicado que las enfermedades autoinmunes afectan mucho a la fertilidad? Entonces, cada vez que iba frustrándome, entre comillas, porque nadie me lo ha contado, decía, esto lo tengo que contar. Y entonces lo iba contando y escribí el libro, la verdad, como me salió un poco del corazón. Y así anecdóticamente diré que el libro lo escribí gran parte desde el móvil y gran parte en las salas de espera de los hospitales, Me en imagino. todo lo que me pasó. Y bueno, fuente de inspiración, llamémoslo. Nada, pues, Principalmente por esto, por compartir y por romper un poco el silencio que hay detrás de todo esto. pues gracias por lanzarlo y sobre todo, pues eso, por quitar tabúes y ofertar mucha más información de la que realmente se puede encontrar en Internet. Sí que me gustaría preguntarte de todo este proceso. Comentabas ahora que la soledad era muy dura, pero hacer un poco de hincapié en qué realmente es lo que te ha resultado más duro en esta búsqueda de ser madre por segunda vez. Pues yo creo que lo más duro quizá es la impotencia que tienes, ¿no? O sea, que desees algo con tanta fuerza y, y no puedas realmente hacer nada por conseguirlo, ¿no? Porque, bueno, lo comparas con otros aspectos de la vida, pues quiero un cuerpo, quiero adelgazar. Sabes que si te esfuerzas lo vas a conseguir. O quiero un trabajo mejor, lo mismo, ¿no? O sea, en general yo creo que en la vida más o menos, si te esfuerzas, si tienes un deseo y te esfuerzas mucho, pues lo consigues. Pero en todo esto hay un factor de impotencia absoluta, ¿no? O sea, y te pongo ejemplos prácticos, cuando ya dominas tu ciclo menstrual, ¿no? Y sabes perfectamente cuándo ovulas, sabes cuándo hay que hacer los deberes, entre comillas, todo eso, y lo haces ahí o sea, haces todo lo que tienes que hacer, cuidarte, alimentarte bien, tomar vitaminas, y sigues sin ocurrir, eso es un nivel de impotencia que es muy duro realmente. Y luego, bueno, pues la incertidumbre también, ¿no? De lo conseguiré, no lo conseguiré. En fin, un poco todo unido a eso, a la incertidumbre, la impotencia que tienes, el no tener ningún control
porque realmente no tienes ningún control sobre qué pueda pasar y eso quizá yo creo que es para mí lo más difícil. Me imagino. En estos momentos que comentas de incertidumbre o de impotencia, de soledad, ¿qué crees que es lo que te empujó a seguir adelante pese a todo, pese a toda esa adversidad? Pues yo creo que el deseo, ¿no? Que tienes pues en mi caso yo deseaba muchísimo tener un segundo hijo y que para los que nos están escuchando lo conseguí a los 7 años, pero lo conseguí. Y también, pues en mi caso, más que mi deseo, mi hija mayor se moría por tener un hermanito. Entonces, pues el querer darle un hermanito a ella, pues también no es algo que te empuja un poco a seguir, ¿no? Eso Ujú, y luego pues también pues que en la vida dices, oye, pues me rendiré cuando la naturaleza me deje rendirme. Tengo ujú. 39 años, todavía hay margen, ¿no? Así que eso, yo creo que cuando deseas algo mucho, eh, pues no hay barreras, ¿no? Para Claro. seguir intentándolo. Escuchándote, me imagino que al final es un proceso largo, por lo que dices, mientras vas encontrando respuestas y que también tiene unos momentos de montaña rusa brutal, Total. especialmente por las pérdidas que se producen. Entonces, ahí, ¿cómo se consigue continuar también pese al duelo que supone sufrir las pérdidas de un embarazo? Mm. Pues el duelo perinatal se llama, y Mm, de hecho también, o sea, cada vez se habla más también, pero yo creo que esto ha sido también un poco el gran olvidado, ¿no? Durante años. Y bueno, al final es un duelo y hay que pasar por todas las fases del duelo, pues desde que te enfades con la vida hasta que lo aceptes y, y bueno, pues se supera eso, luchando y aceptándolo, intentando seguir adelante. Y bueno, ya yo he tenido la suerte de estar rodeada de, bueno, pues de mi marido y de amigos y amigas que me han apoyado mucho. Y porque también en el libro hay un capítulo que habla de las frases de la gente y cuando estás pasando un duelo, no quiero hacer spoiler, pero cuando acabas de perder un hijo, porque es lo que has perdido, o sea, has perdido un bebé en el que estabas poniendo mucha ilusión, o sea, claro. es muy duro. Hay gente que te dice, bueno, hija, no te preocupes, ya tendrás otro. Y yo siempre contesto, si se muere tu padre o tu madre, tú contestas, no te preocupes si tienes otro. ¿A que no? Pues esto es igual. O sea, yo aquí sí que siempre digo que la gente que pierde un bebé, no hay que, o sea, es verdad, no le conoces, no ha llegado a estar en tus brazos, lo que sea, pero sigue siendo, en cierto modo, pues una vida, una persona que tú esperabas. Entonces hay que respetarlo y hay que tratar el duelo perinatal como si fuese un familiar, porque Sí, sí, duele que al, igual. al final no se puede menospreciar el dolor de otra persona. O sea, al final creo que es básica Exacto, la empatía y el poder poner, o sea, sobre todo ponerte en la piel o en los zapatos de la otra persona. O sea, tú no puedes exacto. cuantificar cuánto de doloroso ha sido para ti o no, o para esa persona, obviamente, Ujú, totalmente. Me comentabas exacto. antes cómo puede ser necesario hacer muchas más pruebas, médicamente hablando, Mm, pero también me apetece preguntarte sobre si se puede hacer algo de manera diferente, más allá de las pruebas, en mm. cuanto bueno, por parte de los médicos, para poder llevar un segundo embarazo, un tercer embarazo a término. Sí, o sea, más que llevar un embarazo a término, yo aquí además creo, y creo que soy bastante realista, yo creo que si un embarazo tiene que salir mal, va a salir mal, hagas lo que hagas. O sea, aunque Ujú. estés en una nube comiendo sanísimo y cuidándote, si no tiene que salir, no va a salir. Y al revés, creo que si un embarazo tiene que salir bien y va todo bien, aunque saltes desde un paracaídas, saldrá adelante. Ujú. No obstante, yo creo que el tema de la alimentación es súper importante y que los médicos quizá no hablan lo suficiente de ello. Ahora yo cada vez más, o sea, comparo ahora que he tenido a mi hijo con hace 7 años, casi 8 años, que tuve a mi otra hija,
Y creo que las cosas han mejorado, ¿eh? Creo que ya se habla mucho más de la alimentación y de cuidados. Te recomiendan hacer ejercicio desde el día 1, que antes era como, no, ten cuidado. Entonces yo creo que eso ha mejorado, pero yo creo que esa es un poco la clave también. Del Sí, embarazo no, al bueno. término y, perdón, sí. No, disculpa, Ana. Si era un poco por recuperar lo que en el episodio anterior, en el episodio 3 comentaba Lara, la matrona, de cómo al final pues es necesario pues también poner mucha más atención en el propio embarazo, porque ahora mismo las mujeres que se quedan embarazadas tienen una edad mayor en comparativa con hace 30, 40 años. Entonces eso también requiere que tu cuerpo se predisponga de otra manera. Justo. Y gestionar el estrés Sí. me parece fundamental también. Sí. Y eso, somos más mayores, que o sea, se tienen hijos más mayor y hay que cuidarse, pues eso, la alimentación, el ejercicio, la gestión del estrés. Yo recomiendo a todo el mundo meditar. Esto no es mágico, pero eso te iba a ayuda. preguntar. Te iba a preguntar ahora precisamente por eso, sin hacer spoiler del libro, un poco cuáles serían tus consejos a la hora de poder batallar con esa frustración y el propio estrés que produce esta situación. Pues yo creo, pues un poco, o sea, consejos prácticos así y tangibles. Yo diría eso, o sea, la gestión del estrés fundamental y también, y aquí es un poco gestionar el estrés y gestionar la culpa, porque estás muy estresada y encima te sientes culpable por estar estresada y te sientes culpable por sentirte culpable, o sea, es todo, Qué importante. pero eso, sí, entonces yo creo que gestionar el estrés es fundamental y muy alineado a esto es el hacer ejercicio y desconectar de las preocupaciones y todo, y el alimentarse bien, que es fundamental. Y sobre todo, bueno, si hablas del embarazo, alimentarse bien para ti y para tu bebé. Claro. Y si hablas del pre-embarazo, pues alimentarse bien es fundamental porque estás preparando la cuna, ¿no? De dónde va a estar. Sí, te iba a decir, es como las aves que preparan el nido, ¿sabes? Que es un Justo. poco... Sí, crear Sí. ese entorno, total. Total. Genial, Y luego, Ana. bueno, y la gente que esté buscando embarazo y que se esté empezando a frustrar, me parece también muy práctico enterarse bien de cómo funcionan los ciclos. O sea, cuando se ovula, cuando no se ovula, si has ovulado o no, que hay gente que realmente aquí hay muchísimo desconocimiento, pero muchísimo. Ya. O sea, parece que no, pero lo hay. Y también pues, puede evitar muchas frustraciones, yo creo. Genial, pues un placer haberte tenido en este episodio de Ojo al Lunes. Muchísimas gracias por participar y por arrojar mucha más luz sobre la infertilidad secundaria. Gracias a ti, Roberto. Y nada, que siga el podcast creciendo, que cada vez somos más fans los que tienes. Gracias, hasta luego. Un abrazo. Ponemos fin a este episodio y cerramos el Zoom que hemos hecho sobre nuevas maternidades y paternidades. Somos conscientes de que han quedado preguntas por hacer y respuestas por encontrar que reflejen la diversidad familiar en nuestros días. No descartamos volver a abordar este tema desde otros prismas y así pues bueno, tener esa visión global que tanto nos gustaría dar desde este humilde espacio. Mientras, os deseamos unas felices fiestas navideñas y el próximo mes nos volvemos a encontrar en Ojo al Lunes. Gracias por estar ahí.